accesibles que tienen los sistemas, que son los mismos, se encuentran cada uno de ellos, ¿cierto? De esa manera nosotros vamos a sacar un estimado muy grueso, un estimado acertado de cuál sería la probabilidad de encontrar a un sistema arbitrario en un estado particular. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, es teorema ergódico, hipótesis ergódica, cambiar la evolución temporal o esta fotografía de un sistema, de un conjunto de sistemas. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a venir y vamos a observar aquí, ¿no? Vamos a observar, ¿sí? Y vamos a ver por ejemplo, este sistema en qué estado se encuentra, ¿no? De los estados accesibles. Entonces, está en el estado I, ¿sí? Esto puede estar lo voy a poner así, puede estar en el 1, venimos aquí, observamos, esto puede estar en el E10, ¿no? Observamos aquí, esto puede estar en el E100, acorde a los estados accesibles, ¿ok? Y así sucesivamente, hasta observarlos todos. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿no? Pues, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar un sistema de estos arbitrarios en el estado IS? ¿Sí? Y bueno, pues esto es probabilidad simplemente. Vamos, vemos cuántos de todos estos caen en el estado actual. El 10º, a lo mejor el último que estoy explicando aquí, y este cayó. Pero hay muchos otros, porque n grande, este es el número de sistemas idénticos, el número total. Número total de sistemas idénticos. Entonces, esa probabilidad nosotros podemos esperar que sea NI. Ese sería, ¿no? Es posible que sea eso. ¿Cuál es la diferencia entre el microcanónico, el canónico y el gran canónico? En el microcanónico nosotros vamos a suponer que estamos trabajando con sistemas cerrados. ¿Okay? Entonces la energía realmente, pues en principio es fija, a lo mucho va a variar en un intervalo muy pequeño. En el canónico nosotros vamos a tener una energía a disposición, una energía total, y yo la voy a tener distribuida entre los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Que cambien las condiciones o las restricciones que tiene un sistema respecto al otro, un ensamble, ¿no? No es lo mismo el microcanónico que el canónico, el gran canónico en ese aspecto. Les decía que cuando hagamos estadística, en el límite termodinámico son y deben de ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, hay otros detalles que saltan a la vista. Eso es por un lado la probabilidad. Por otro, ¿qué pasa? Pues si yo voy viendo los sistemas que caen en el estado I-ésimo, en el J-ésimo, en el L-ésimo, y luego los sumo todos.
utilizar, básicamente esto que representa los números de ocupación, es decir, cuántos sistemas están en cierto estado. Y si yo los conozco todos, me tiene que dar el número total de sistemas que tengo en mi ensamble. ¿De acuerdo? Eso es una restricción. Eso es algo que es una condición incluso de trabajo que ahorita vamos a explotar. ¿Ok? Ahora, como estamos en el microcanónico, ¿sí? Eso también lo vamos a considerar. Y se acuerdan que en estos casos, ¿dónde estamos nosotros? Dado que la energía tiene que tener un valor concreto, nosotros vamos a estar, si estamos hablando del espacio de fases, estaremos en la hipersuperficie. ¿Sí? Y en el espacio de las fases, en esa hipersuperficie, pues también tenemos, nosotros tenemos puntos. Acuérdense que si estos fueran osciladores armónicos, uno solo pues, lo seguimos. En el espacio de las fases, en escala temporal, vamos a recorrer y a pasar por todos los estados posibles que tenga el oscilador armónico para una energía larga. Y eso creemos que es una elipse o un círculo dependiendo de cómo definamos el momento generalizado. ¿Sí? Si tenemos el ensamble, este va a quedar en un estado, en el espacio de las fases, un punto representativo que es el estado del sistema. Este también. Y estos, como es un enjambre de puntos, pues también, al final de cuentas, nos va a definir ¿qué? Una elipse o un círculo. ¿Sí estamos? Entonces, al final, ¿qué vamos a ver en esta hipersuperficie? Nosotros. Pues vamos a ver puntitos, ¿no? Entonces, si tenemos una hipersuperficie, y yo la voy a representar de esta manera, esta que sea nuestra hipersuperficie. Esta que la podemos hacer, la podemos dividir. La podemos dividir en un grid a placer, tan chiquito como queramos, tan grande como queramos. Y obviamente dentro de esta superficie tiene los puntos, los estados representativos. ¿Estos qué representan? Estados, ¿verdad? Unos pueden tener más que otros, y por tanto estos, pues esta es nuestra superficie, esa que llamábamos que sigma, ¿no? Para una energía, dependiendo de la energía. Y obviamente, pues esto yo lo puedo poner como un delta, sigma. Entonces, estos áreas, ¿no?
puedo ya ver, vengo y bueno, esto lo hago tan pequeño como yo quiera y empiezo a ver cuántos estados quedaron aquí, ¿cierto? ¿Cuántos estados? Y eso va a ser en proporción, o me va a dar una idea de cuántos de los sistemas cayeron en esta celdita. ¿Ok? Y de eso pues me va a permitir, si lo que estoy interesado en la probabilidad, pues me va a permitir sacar un peso estadístico de cuál sería la probabilidad de encontrar un sistema arbitrario en un estado particular de interés, el que ustedes quieran, ¿cierto? Bueno, obviamente esta celdita pues tendríamos un montonal, yo la podría caracterizar con un índice para decir, bueno, estos estados van a corresponder preponderantemente con un margen de error a un estado particular, ¿no? ¿Sí? Porque voy a tener mi capacidad de resolución. Acuérdense que mi capacidad de resolución máxima en el espacio de fases es ¿qué? H, la constante de Planck, porque ese tiene límites. ¿Okay? No podemos hacer las celdillas tan pequeñas como se nos dé nuestra gana. Tiene ciertas restricciones. ¿Okay? Bueno, ahora, esto por un lado. Como los sistemas son idénticos, en este caso, nosotros en el espacio de fases para este sistema, que es un conjunto cerrado, o sea, los sistemas son por energía fija, a lo mucho una pequeña variación, ¿sí? Alrededor de esa energía. Pues uno que espera, y a eso ya lo vemos, digamos, de alguna manera, nosotros derivado cuando vimos el teorema de Liouville. Había dentro del teorema de Liouville, había dos soluciones genéricas que vimos, ¿no? Para la densidad de probabilidad en el espacio, de puntos en el espacio de las fases. Una era que la densidad fuera constante, ¿cierto? Y la otra era que fuera función de h. ¿Sí? En este caso, pues lo que uno espera es que esa densidad sea constante, porque en principio ninguna celdilla sería en principio más importante que otra, porque la densidad es constante. ¿Sí? La densidad aquí es constante, aquí. Por tanto, nosotros no esperamos, si nosotros tomamos en el espacio de las fases un elemento de volumen, vamos a ver la misma cantidad de puntos, es lo que nos está diciendo, ¿no? La densidad es constante. Y por tanto no hay puntos en el espacio de las fases, ¿cierto? Más importantes que otros. ¿Sí? ¿Sí no estamos aquí? Y eso ya lo vimos con teorema de Liouville. El teorema de Liouville nos salieron dos soluciones. Ahora vamos a tratar de corroborar, en este caso, haciendo un cálculo ya estricto con teoría de ensambles, que esa densidad, ¿ok? Que la densidad de puntos en el espacio de los fases es una constante, ¿ok? Y que es igual a la densidad de estados, a 1 en la densidad de estados, porque eso es el número total de estados. Es como si todos vamos y compramos un boleto de lotería y no nos permite que compremos más, todos vamos a tener la misma probabilidad, ¿no? Sí. Y entonces la probabilidad va a ser 1 entre ¿qué? El número total de boletos, porque solo tenemos que una posibilidad. Nadie tiene un peso estadístico mayor que otro. No es que tú hayas comprado 2 boletos, no. Te vamos a permitir o a todos les permitimos 2, pero todos tienen el mismo peso estadístico. Eso me refiero. Entonces la densidad de probabilidad va a ser 1 entre el número total de posibilidades que tengamos. ¿Sí? En este caso sería la densidad de estados, que es el área de la impresión. Quedamos así. Y con teorema de Cavalieri, ¿qué podemos hacer? Calcular el volumen hasta una energía dada, la de interés, derivar y vamos a tener un estimado muy fiable de la densidad de estados, ¿ok? Del área, que es la densidad de estados en la misma superficie. Y de ahí conectar el micromundo con macromundo. ¿Sale? Bueno, entonces, ahora, vuelvo a estos sistemas, no los voy a ahora. Es decir, nosotros tenemos nuestras celdillas. A esa celdilla yo le puedo agregar una probabilidad de cada celda, ¿no?
probabilidad, esa PI era sobre yo saber y venir y checar cada sistema. ¿De acuerdo? Esta es exactita. Pero estas celdillas, dependiendo del tamaño que yo las haga, ¿sí? Y a lo que debemos de llegar a la conclusión es esta misma que estamos hablando, que ninguna es preponderante sobre otra, ¿sí? Pero en principio nosotros le podríamos agregar una dependencia, ¿no? O sea, que tenga un peso estadístico aquí. La celdilla y-ésima pues tendría una probabilidad y-ésima, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí abajo, es esta celdilla, ¿no? Digamos que sea esa celdilla, asociada a un estado en particular que nosotros queremos ver sus pesos estadísticos. ¿Sí? Y esta sea la probabilidad. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora, el problema es, para encontrar la probabilidad total, pues tenemos que tener casos favorables, ¿sí? Casos favorables entre el número total de casos. O bien, sacar el número de configuraciones. También. ¿Cuántas posibilidades? ¿No? No hay que asustarnos, fíjense aquí. Este es el número total. Por eso ayer empezamos con las combinatorias. ¿Cómo nosotros sabremos el número de configuraciones posibles? A eso me refiero. El número de configuraciones posibles, ¿cómo las podríamos saber? ¿Por qué? Porque puede haber, no sé, caen, no sé, 10 de estos sistemas caen en el estado E1, 10, a lo mejor 5 en el E2, 100 en el E3. O sea, y obviamente puede cambiar eso, a lo mejor ahora 100 cayeron en el E1, son todas las posibilidades para los números de ocupación, ¿cierto? Sí, eso lo tenemos. Entonces, nosotros podemos calcular el número de posibilidades de configuraciones, que será un estimado, digamos, más o menos cercano a la omega esta que siempre andamos buscando nosotros. ¿Okay? O bien, como no sabemos, pues también es sacar el valor más probable o el valor óptimo o es un problema de optimización extremo para el número de ocupación, porque este no lo sabemos. ¿Quién sería el número de ocupación? El número de ocupación pues nos va a dar idea, nos va a dar mucha luz sobre la probabilidad, incluso sobre la densidad de probabilidad. ¿No? ¿Quién será el número de ocupación más probable? ¿Quién sería ese número de ocupación más probable? ¿Cómo lo podemos estimar? Pues tenemos que ver, en este caso, el número de configuraciones que tendríamos sobre todo el ensamble. Que representa el I, representa el número de sistemas que caen en un estado particular y es como, por ejemplo, a un número total de sistemas dado, que es esta n grande. La n esa grande no es el número de estados total, es el número de sistemas total. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer de una manera más sencilla con la teoría de probabilidades combinatorias, ¿no? Sí. Bueno, doctora, a mí la física estadística, como que yo y la física estadística siempre hemos tenido conflictos. Mire, estaba hablando, n es el número total de sistemas idénticos, ¿verdad? Ahora, el número de estados, yo siempre pensé que era el mismo del número total. El número de estados entonces es el 3n, o cómo es. A ver, Sí, yo estoy... Aquí es un concepto. Imagínate que tuvieras esos sistemas fueran un foso cuántico. ¿Cuántos estados tiene? Pues n chiquito. Cuando lo ¿Cuántos estados resolvemos, tiene?
X. La N, recuerden que es K por L, ¿será así? O A, que lo teníamos. Debe ser igual a cuánto. Ah, me cae que es NP. Y la N está cuantizada, ¿no? Sí. Si tú es lo que vale con respecto a la energía, no es la energía. Pero eso es lo que no me interesa ahorita, lo que me interesa es N de dónde va. De 0. Digamos que el 0 no, No, de 1. Sí. hay un límite aquí arriba. No. Entonces el número de estados Es infinito. es infinito. ¿Eso quién te lo va a decir? No es en todos los casos, ¿sí? Depende de los sistemas, las características de los sistemas. Si tu sistema, por ejemplo, claro, puede haber estados, aquí estamos hablando de estados discretos. Parece que los sistemas pueden estar en estados discretos y la parte continua. Pero en principio, no tienen necesariamente un límite para los estados. Son infinitos en ese aspecto. Sí. Bueno, yo me refería a este n chiquitito, pero pues sí, varía hasta el infinito. Sí. Está bien. Entonces, ¿en este sistema nosotros también tenemos infinitos estados? Sí, el sistema puede tener un número accesible de estados. Okay. Nosotros generalmente lo cortamos. Acuérdense cuando decimos estructura de bandas. ¿Cuántos estados tenía cada átomo? Son buenas las preguntas. Para entender eso es profundidad. Eso se va agarrando con los años, ¿no? No crean que todo lo alcanzamos. No, yo sí creí que el número de sistemas. Imagínense ¿cuántos niveles tiene un átomo? Si fuera H con H. H con H, ¿cuántos? Infinitos también. Pues sí. Va como -3.6 entre n cuadrada. Así. Y n es infinito. Cuando hacemos nuestro modelado del sólido más simple de todos, que es una maravilla, ¿cuántos tomamos? El primer estado. Sí, el S, ¿no? Si le llamamos el orbitales. Sí, solo tomamos el orbitales. Ah. Sí, entonces nosotros a veces cuando hablamos de accesibilidad de estados es hasta dónde nosotros vamos a considerar el número de estados. Puede haber un número de estados accesibles o que son los de interés para nosotros. En aquel caso, nosotros cortamos aquí porque preponderantemente el sistema va a estar ahí. Además, la diferencia de energía de este con el que sigue. No olvídense. Son casi 10 electronvoltios. ¿Sí, no? Sí, de hecho. Es una energía salvajísima que yo con temperatura y medios convencionales no voy a hacer que ese electrón cambie de estado. ¿Sí? Tendría que hacerlo con luz y una luz con una frecuencia de tal manera que me permita superar esa barrera de energía. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, no, el número de estados es infinito. No, sí, puede ser. Por eso hablamos de accesibilidad de estados. Tenemos un número de estados accesibles. Es arbitrario. Lo que sí fijo es el número de sistemas idénticos. Y lo que quiere cerrar, lo que sí tiene que cerrar es que yo a los estados que yo tenga ahí, yo sí puedo contar. Imagínate. Tengo mis estados accesibles son 3. Pues no le queda de otra más que caer. Estos caer, aunque sean n, en esas 3 posibilidades, ¿cierto? Estado 1, 2 y 3. Entonces los números de ocupación vamos a tener 3. Imagínate que fueran nomás dos estados accesibles. ¿Sí? Los halógenos, por ejemplo, pues se pueden modelar con los estados. Entonces, los estados tienen una energía más o menos entre ellos accesible, pero el que sigue está muy alejado. Entonces, esos sistemas se pueden modelar con 2 estados. ¿Sí? Entonces, imagínense, en ese caso solamente 2 estados son de relevancia: el 1, el 2, el A o el B, o como le quieran llamar. Entonces, aunque yo tenga estos sistemas idénticos preparados, todos igualitos, esto no les queda de otra más que caer en esos 2, ¿cierto? O estás en blanco o estás en negro. Así como que si eres hombre o mujer. Los estados vamos a hacer como algo así. Bueno, si serían 2, pues. 2. Si serían 2, sería como o eres hombre o eres mujer. Sí. Algo así. Esos son los estados. Luis y ya. Ajá. O eres eso. Esto no les queda de otra más Ajá. que o tener la cara de Luis. Enojado. O la cara de Jenny. Este va a caer así. Ya. Feliz. Y tenemos ya entendí. Sí, entonces pues
Pues sería n sobre 2. 2 sobre n. No, sería n sobre 2 factorial porque solo tenemos, bueno, dos posibilidades. Habíamos visto, sí. N sobre 2 factorial, ¿no? ¿N sobre qué? Sobre los factoriales. Sí. A ver, n menos 1. ¿Cómo lo habíamos hecho? Déjame ver ayer cómo lo habíamos hecho. Pero sí tenía que ver con eso. Son dos configuraciones. Sí. Ah, está ahí. A ver, otra vez. Entonces, ¿cómo sería ahí, doctor? ¿Cuánto sería? Tenemos n total de sistemas. Imagínense que este, no sé. Primero 50-50, después 30-20. Sería el N de Luis, ¿no? Ajá. No sería Y el N de ella. 2 sobre n. 2 sobre n. Número de ocupación, ¿no? Entonces este me quedaría 2 sobre n factorial. N grande Sí, n. entre N de Luis, ¿sí? Ah, sí. Ah, cierto. Factorial. Ajá, y n de y bifactorial. Ah, sí, Ya, el ese es número el de número de configuraciones posibles, ¿cierto? Cierto, cierto. Se lo vimos ayer. 0 point. N factorial sobre las configuraciones. Que estos están conectados, sí, porque además en este caso, N de Luis más N de Y, ¿este es el quién? El n total grande. El N grande, ¿no? Sí. Que es la misma condición que tenemos aquí. Ajá. Oh. ¿Sí, no? Sí. Claro, ahí si usted lo quiere escribir como se escriben las combinatorias, aquí despejan a Luis y te queda N grande menos N de Y, que es como se escribe a veces aquí, ¿no? Sí. O si se quieren fijar en el número de ocupación de Luis, pues hay que despejar el de Y, ¿no? Sí es así, ¿no? Sí. Que es la esa que poníamos, N menos R, N menos R. R. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, Ok. si no son dos, si es un número arbitrario acorde a los estados accesibles, que esos pueden ser dos, como en el caso de los halógenos, uno en el caso del hidrógeno, porque no tiene mucho caso considerar uno más allá. ¿Sí? Eso cambia en cada sistema. Si en estados accesibles son importantes, no 100, 100,000, en principio no hay ningún límite. Pueden ser discretos o continuos. ¿Sí? Entonces yo tengo que sumar sobre todos los estados accesibles y sus números de ocupación. Ok, sí. Entonces, NI son los estados, ahora sí ya entendí. NI son los estados accesibles, tenemos infinitos, pero tenemos estados accesibles NI. Entonces, Sí. ahora es lo mismo. Son los números de ocupación de los estados accesibles. ¿Y eso qué significa? El número de sistemas que cayeron en un estado particular. ¿Sí? De los accesibles, que puede ser uno, dos o un número arbitrario. Y entonces, esta cosa, fíjense, entonces, si el número es arbitrario, ¿cuál sería el número de configuraciones posibles? Para ese número arbitrario de estados, poner un ensamble de n sistemas idénticos, n grande total de sistemas idénticos. Pues sería esto, ¿no? Sí. Si ahora me integro yo aquí, yo soy siempre mal, ¿no? Ya está. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a poner otro N. Otro N aquí. Sí. Así sucesivamente. Entonces, en aquel caso, en el caso genérico que estamos trabajando, si es este, pues yo tendré que integrar aquí el I factorial. Así sucesivamente. Porque no estaríamos dividiendo el número, es como el problemita este que es típico en permutaciones, dividir 10 libros en dos conjuntos, 5 con 5. ¿Cuántas posibilidades tiene? ¿Sí? O dividir en 7 y 3, o dividir en 8 y 2, les pueden sacar. Sí, son 10, 8, ¿no? Bueno, arriba me faltó el factor. 10, 8 y 2, ¿no? Sí. 10, 7 y 3. Ese es en 2, ¿ok? En dos conjuntos, si lo dividen en 3, pues ya, tienen también posibilidades, ¿no? 10 arriba, si
3, 3 y 4, pues tienen que ponerle 3 factorial, 3 factorial, 4 factorial. ¿Sí? Si hay más, pues tienen que dividirlas. Que el caso extremo sería 10 libros en 10 grupos. ¿Cuántas posibilidades hay? Claro. Solo una, ¿cierto? Y ahí van a poner 10. Y eso se les va a cancelar, les va a decir. Claro. Solo una posibilidad. Que fue lo que vimos ayer. Vale, entonces, ¿ya lo podemos hacer así? Sí, de acuerdo. No, pues ahora sí ya estamos ubicados. Al menos sabemos la terminología. Por eso les digo que es estadística. Ujú. En estadística nada más buscar el número de configuraciones. Porque en estadística se hace como casos favorables Sí, al número de casos totales. Ujú. No hay otro. ¿Sí? Está bien. En este caso, estamos buscando configuraciones posibles. Ujú. ¿Sale? Entonces, nomás veo la anotación que estoy usando aquí para yo no olvidarme de esto. Esto ya lo vimos, todo esto están ubicando aquí, pero esto no es usando W grande para el número total de configuraciones. Entonces, el número total de configuraciones sería cuánto? Ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero, si esas, por el número de puntos en el espacio de fases, como hemos dividido las celdillas y cada una de ellas le estamos dando un peso adicional, porque no lo sabemos. O sea, nosotros ya, si yo me adelanto con lo que habíamos platicado, pues puedo decirles, no, los pesos son los mismos, y es constante el peso. Pero estamos partiendo del hecho de que no lo sabemos, y le vamos a dar a cada celdilla en el espacio de fases un peso estadístico distinto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues ese peso estadístico, ¿cómo va? En el número de cuando compran boletos. Vamos viendo cuántas personas han comprado. Si Luis compró 3 y tú 1, su peso estadístico ¿cuánto es? 3 y de mí 1. 3, ¿no? Y va con la probabilidad, su probabilidad es mayor, Sí. ¿cierto? Es el número de maneras por la probabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a tener el número de maneras total de digamos que era el grande, ¿verdad? Factorial, ¿cierto? Entre la multiplicatoria en 1 factorial, en 2 factorial, ¿cierto? Sí. Y aquí, y nos faltaría aquí, si la celdilla unitaria, perdón, no unitaria, la celdilla en el espacio de las fases, yo le agregué un peso estadístico W pequeño, pues nada más tengo que ver, porque las probabilidades cuando los sitios son independientes, las probabilidades que pasan se multiplican, ¿verdad? Entonces nada más tengo que ver cuántos de los miembros del ensamble cayeron en ese estado con ese caso estadístico. Es decir, a Luis pues, le correspondería una probabilidad asociada WN, pero habría que ver cuántos cayeron, porque hay que multiplicarlos. Y entonces se tendría como N a la L. ¿Sí? Para tu caso igual, tiene una probabilidad, la sería en el espacio de
las fases, y este sería Y hay que ver cuántos cayeron, ¿sí? Que es el número de ocupación. Y para mí, ¿no? Entonces aquí me faltaría esta parte. W. Y eso pues nosotros lo podemos poner, si lo va a cambiar, esto, aquí podemos poner una aleatoria, sacar n para allá y poner una aleatoria, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque es la notación usual y otra que nos va a permitir cambiar de aleatoria a sumatoria cuando queremos el logaritmo, porque como el logaritmo no lo tenemos y vamos a hacer uso de él, vamos a trabajar en él. Así, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Sería el sí, sí. Poner aquí, Le faltaría un factorial. Sí. lo voy a poner aquí. Este sería tantas veces se repite. ¿Sí? Sí. Me faltaría el del n de autor. ¿En dónde? N. Gracias. Más bien aquí, a ver si no. Esto está mal. Entonces sería para N1, ¿cuántos? Los que existan, ¿verdad? Sería N. N1. O W1, los que existan. Y luego W2, que iría con quién? Con su número de ocupación. Sí. Aquí iría con N1, aquí iría con N2 y así sucesivamente. ¿Sale? Ahora sí cierra aquí. ¿Vamos? Sí, porque cada uno, como acá, ¿no? Tienes tu peso estadístico acorde al número de ocupación. ¿Sale? Ahora sí estamos correctos. Ese sería el número de configuraciones total. Ya con integrado el peso estadístico. Que en principio no sabemos si es diferente. Estamos considerando en general diferente para cada una de las líneas. Y no confundirse y no se me pierdan porque estamos trabajando una con viendo el número de ensambles, cuántos caen, y otra la de hipersuperficie en el espacio de las fases. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es ahora pues tratar de encontrar quién es este. ¿Cuál sería el número de ocupación más probable? Ese. ¿Okay? Porque, por ejemplo, si a nosotros nos restringen, por ejemplo, la compra de boletos, y uno dice, no, no pueden comprar más que uno para que sea parejo y todo el mundo tenga la misma chance de ganar. Pues el número de ocupación más probable, ¿cuál sería? ¿No? Sí, en ese caso es trivial. No nos da chance, ¿no? Más que poder comprar uno, ¿no? Aquí no sabemos cuál es el número de ocupación más probable. Entonces vamos a enfrentar el problema de utilización de extremos. Vamos a calcular los extremos. Esto sin pérdida de generalidades podemos hacer para lo mismo, el problema de utilización de extremos como el logaritmo 1. Entonces, ¿qué pasa si tomamos el logaritmo del total? Igual aquí. Son puras multiplicaciones, ¿no? Tenemos que poner. Logaritmo de factorial más. Es una sumatoria. Sí. La sumatoria y dividimos, ¿no? Más logaritmo de quién? Tiene ahí logaritmo de WI primero. W menos
calculaba. Ahora, si estamos suponiendo que ese número es bueno, en principio vamos a suponer que el número de conjuntos en el ensamble es enorme, ¿no? Sí. En ese caso, para usar nuestro truco de siempre, a eso me refiero. ¿Se acuerdan cuál es el truquito con los factoriales? Para las gamas. Ahora. Por ahí va. Eran por las gamas. Porque si el número es grande, pues aquí no Teníamos está el problema. -1. Una aproximación que tiene. El nombre es ¿no? Logaritmo de x factorial de aproximadamente x, logaritmo de x menos x. Ah, sí. Stirling. Entonces, bueno, si el número de miembros del ensamble, del conjunto de elementos es enorme, pues también los números de ocupación en principio no espera que sean grandes, ¿no? Para también trabajar igual. Si no, no vamos a poder usar, porque la aproximación sería muy grosera. Entonces vamos a aprovecharlo para hacer también. Entonces ese nos quedaría cuánto? Aproximadamente en el logaritmo de n, aunque ahí no me interesa mucho porque no tiene un impacto significativo, pero por completar lo vamos a hacer. ¿Sí, no? Más logaritmo n logaritmo de n menos n, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos como en Lagrange, ¿se acuerdan? Cuando tenemos ligaduras o restricciones, pues tenemos que emplear los multiplicadores con el mismo nombre, los llamados multiplicadores de Lagrange. Aquí hay una restricción, ¿sí? ¿Cuál es esa restricción? Es decir, no se nos puede escapar nada, ¿no? O sea, al sumar y a nosotros averiguar los números de ocupación, pues tenemos que cerrar el número total de sistemas, ¿cierto? Eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si a este le tomamos su derivada? La diferencia total. Ese es fijo, ¿no? ¿Cuándo tiene que darme los fijo? Este es fijo, ¿no? ¿Cuánto Sí. más la derivada? Sí. 0. Simplemente como vamos a optimizar este, le vamos a sumar un 0 con un parámetro arbitrario, que es el que nosotros llamamos típicamente multiplicador de Lagrange. Es decir, no vamos a modificar nada cuando tomemos ya el problema de extremo, perdón, de optimización de extremo, porque el extremo se agrega aquí, 0. Entonces tomamos la diferencia de esta, ¿cuánto nos daría? Logaritmo, ¿verdad? De la total igual a 0, 0. Y lo que cuenta es este. ¿Va sobre quién? ¿A quién andamos testeando o buscando nosotros? El número de ocupación tiene el más probable, ¿cierto? Entonces la derivada iría sobre quién? Sobre este. ¿Cuánto nos da? Logaritmo de omega i de ni, ¿verdad? Sí. Menos la suma i, logaritmo de ni por un lado, y después aquí la derivada del logaritmo, ¿sí? Y si lo quiero lo pongo así para que se vea que viene en el mismo término, que sería que más que ni por
Entonces ahí, ¿cuánto nos daría? ¿No? Si restamos ahorita el signo, lo podemos cambiar, es arbitrario. Lambda, ¿no? Que es el multiplicador de Lagrange por la suma en I, de NI. Eso es igual a 0 porque estamos buscando el valor más probable, ¿sí? Maximizar, minimizar el extremo. ¿Okay? Y este es un 0. Estamos agregando un cerote con un parámetro arbitrario, que es este llamado multiplicador de Lagrange. Que es el que usamos mucho allá con Lagrange, ¿no? Y ahora sí, ¿qué nos resta? Pues despejar y encontrar el n. Entonces vamos a integrar este con este y este. ¿Cuánto nos da? Igual a 0, ¿verdad? Igualado a 0. Entonces sería la suma en I, ¿verdad? De logaritmo de I menos, ¿verdad? Menos la de aquí. Así, ¿verdad? Sí. Más recogiendo toda la misma suma, factorizando el de I. ¿Okay? Y bueno, para que esto cierre, pues esto tendría que ser igual a qué? A 0, ¿verdad? Es la única manera. Y de ahí no resulta cuánto aquí vamos buscando. A este, ¿verdad? Lo paso hacia el otro lado. ¿Sí? Y bueno, sacamos la exponencial aquí. ¿Ok? Y esa sería la n. Ese sería el valor más probable. Todavía con el Lagrange, el multiplicador lo podemos incluso de aquí determinar estas ecuaciones, que la condición, pues son dos ecuaciones las que tenemos en realidad. Pero no nos interesa tanto porque es un numerito al final de cuentas. ¿Sí? Esto es, y bueno, es plausible, ahorita voy con otro argumento, pues, pero es plausible. ¿Qué es lo que me está diciendo esta ecuación? Que es correcta. El signo puede ser positivo o negativo, es porque lo restamos, si lo hubiéramos sumado, nos queda en positivo. Al final, el signo se lo puede agregar al mismo multiplicador, eso no es ningún problema, ¿sale? Pero es correcta, porque es correcta esta expresión. La probabilidad, si uno espera, si nos vamos otra vez al espacio de las fases, y el grid que estamos nosotros trabajando acá, si espera uno que si nosotros el número de ocupación aumente con la probabilidad, porque la probabilidad va a aumentar si aumentamos la celdilla esta. Si la celdilla es más pequeña, pues tenemos menos probabilidad de que caigan puntos ahí, ¿verdad? Y la probabilidad debería de disminuir, ¿cierto? Una, dos. Es razonable y en ese sentido el número de ocupación va a aumentar, ¿no? O sea, el número de sistemas que caigan en la celdilla, o los puntos asociados a los sistemas que caigan en la celdilla, para usar el lenguaje correcto, es totalmente esperable, esperado que aumente conforme ustedes aumentan el tamaño de la celdilla. ¿Okay? Ahora, el otro punto es que la probabilidad no esperamos es a W, que tenga un peso mayor
en una celdilla que en otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la superficie la tomamos a energía constante, ¿okay? Y no tenemos en principio ninguna razón. Generalmente en estadística lo ponemos nosotros como postulado para poder trabajar. Generalmente es el postulado, este postulado se llama postulado de equiprobabilidad. ¿Sí? Es el postulado de equiprobabilidad. ¿Y esto qué implica? Que ninguna celdilla es preponderante o más importante que otra. ¿Vale? Si todas tienen el mismo tamaño, celdillitas así, completito, igualitas, idénticas, no tienen por qué tener un peso mayor una que otra. ¿Okay? Y eso está en la esencia de lo que es la construcción, la estructura sintáctica, la unidad de matemático de la física estadística. Y no deberían tener, y también es razonable, porque no deberían tener mayor peso unos que otros, dado que no hay nada como un factor externo que nos pueda hacer que los sistemas y los estados asociados tengan mayor peso que otros, ¿sí? Porque es al final de cuentas lo que nosotros estamos aquí trabajando. Los números de ocupación están asociados a los estados accesibles del sistema. Y entonces, en ese sentido, uno espera que la WI sea constante. Es decir, la misma en cualquier celdilla que ustedes tomen. No tiene por qué ser una celdilla más importante que otra. Sí, lo que sí es razonable es esto, ¿no? Si aumenta, pues sí, el número de ocupación va a ir conforme a la probabilidad asociada a la celdilla. En este caso, pues sería la misma, ¿no? Si aumentamos, que hay más puntos, aumenta el número de ocupación, el número de sistemas asociados a esa celdilla. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, pues nosotros del teorema de Liouville ya teníamos dos soluciones. Una, la densidad constante, ¿cierto? Sí. Y la otra, una densidad con función de H. Y en este caso, ¿a qué corresponde? Densidad constante. Si esto es nuestro postulado, esta es la razón de fondo, por tanto la densidad pues cierra, ¿no?, con nuestro primer caso, porque ninguna es más importante que otra, ese postulado de probabilidad, y cierra con cuál, con la ρ esa que calculamos, que es constante, ¿sí? Entonces eso ya nos va a dar luz para cómo calcular propiedades, que sería por un lado ver el número de configuraciones, en algunos casos es lo que hay que determinar, número de configuraciones, porque esas son directamente la omega, que va con Boltzmann, es igual a KB logaritmo de omega, ¿sí? O en otros casos, donde tengamos que bajarnos y meternos con el espacio de las fases, pues tenemos que calcular el volumen del espacio de las fases, porque esta es constante. Ninguna celdilla tiene por qué ser más importante que otra. Y eso cierra con nuestra solución en el teorema de Liouville, ¿sí? Cuando la densidad de puntos en el espacio de las fases es constante, ¿sale? Entonces esto lo voy a olvidar, porque esto va con la ρ, esa que calculamos nosotros, ¿no? Sí. La ρ de QI de PI, que es constante, ¿verdad? Y entonces, si recuerdan, nosotros que tenemos cuando hacemos queremos ver el volumen del espacio de las fases. Pues sumamos, sobre todo. Y después derivamos para encontrar la superficie. Sí. Ahí hay dos detalles nada más que hay que tomar en cuenta. Una, nosotros vamos a tener o cualquier cantidad física, ¿sí?,
Este es el espacio de fases, ¿ok? Nada más tómalo en cuenta, porque hay problemas que no se necesita ir acá, a veces. Si nosotros podemos ver, visualizar el número de configuraciones acorde a la energía, volumen y número de partículas, no necesariamente tienen que trabajar aquí. Es muy cómodo, no es tan sencillo el micro, porque tiene algunos detalles estos de los hipersuperficies, hipervolúmenes, ¿de acuerdo? Y no, generalmente no es el que más gusta, el que es el más noble, más fácil de atacar, y las matemáticas también son, en algunos casos, también, la mayoría de los casos muy amenas, es el canónico, ¿okay? Por el factor de Gibbs, que es E a la menos beta por H, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí, en el espacio de las fases, si yo quiero promediar cualquier cantidad, ¿se acuerdan cómo lo hacemos? Era la integral, ¿no? Sí. De P, ¿no? De P1 de P2 hasta el número arbitrario que tuviéramos, ¿no? De P1, de P2, así está. F, creo le ponemos. Sí. ¿Qué pondrá aquí? Es que esa F es el número de grados de libertad. Voy a poner S. Entropía, no hay muchos símbolos, ¿no? ¿Ok? Sí. Vale. Y luego diría que de Q1, de Q2, ¿sí, no? De QS. Y la RO, ¿no? La RO de QI, ahí. Y aquí tendríamos que poner la F, ¿no? Es como se hace el cálculo de promedios, ¿sí? Si la RO ya tiene integrada el factor de corrección de Gibbs, acuérdense, cuando sean gases con partículas distinguibles, hay que agregar el 1 en el medio factorial, una, o bien si la RO no trae, porque generalmente no lo trae, la salida de menor tamaño en el espacio de las fases. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay dos cosas, porque generalmente esa no lo trae, hay que hacer aquí, ¿quién? H, ¿no? A la F, y El volumen. ajá, y n, ¿no? Factorial, siendo el número de partículas en el sistema. ¿Sí, verdad? Factor de Gibbs. ¿Estamos? Okay. Estos son términos de corrección. Porque estamos sumando en el espacio de las fases, hay que dividir el número a la salida más pequeña, ya lo hemos trabajado mucho. Y el otro, dado que estamos considerando las partículas como distinguibles, las etiquetamos y hacemos todos los cálculos estos. ¿Okay? Y cometemos errores al hacerlos. ¿Okay? Entonces, esto sería así. Pero ahora, la RO es con o sin los factores de corrección. ¿Okay? Este puede ir, si las partículas son indistinguibles ya de por sí, no lo van a usar. ¿Sí? ¿Cuántos son esos casos para que no se asusten? Por ejemplo, los osciladores armónicos. Esos son distinguibles. ¿Por qué? Porque ocupan posiciones bien definidas en el espacio. Esos no le tienen que agregar. En los gases sí, porque en el gas pues, la partícula y ustedes, para que ustedes la sigan, sería resolver el problema es imposible de seguir las trayectorias de un gas de electrones de 10 a la 23 por centímetro cúbico. ¿Okay? Otro problema donde no tienen que agregar el energía factorial. Si tenemos partículas bien localizadas con momento magnético y le aplico un campo magnético externo y las hago que se alineen al campo, esas están localizadas también, esas son distinguibles porque yo sé dónde están. Imagínense en esta red, yo soy una partícula con propiedades magnéticas, tengo un momento magnético, aquí estoy en una posición bien definida. Me aplican un campo magnético, yo tengo mi momento magnético, no sé, en cualquier dirección, el campo magnético me va a empezar a forzar acá. Con el momento magnético, alinearme en dirección al campo. Pero yo soy distinguible, ¿por qué? Porque ocupo una posición bien definida en el espacio. Y eso sí me hace distinguible. En ese caso, el otro sí, porque estamos en el espacio de las fases y hay que dividir para tener cantidades dimensionales y sacar el número de estados, el estimado correcto del número de estados. Porque si no, tendría dimensiones y tendríamos problemas, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, esto es como calculamos. Pero ahora, también nosotros exigimos que la distribución de probabilidades esté normalizada, ¿no?
es igual a 1, ¿no? ¿Cierto? Sí. Si va o no, eso se lo voy a poner en otro color porque puede ir o no. Bueno, el H sí, ¿no? El H sí tiene que ir. Yo quiero decir, a la S. 1 en H a la S. Y en rojo esto puede ir o no ir. ¿No? Entonces, esta cosa, si este es constante, ¿cómo queda? Si la robo de QI, que es aquel caso, ¿verdad? Es constante. Y la despejamos ahí y sale de la integral. La constante, ¿cuánto va a dar? 1 en